Shortly after Puerto Rico became part of the United States in 1898, a regiment of Puerto Rican soldiers was formed, and they served our nation bravely ever since. La historia de la participación de los puertorriqueños en el ejército de los Estados Unidos se remonta a 1899, poco después de que el general Nelson A. Miles invadiera la isla durante la Guerra Hispanoamericana. Desde entonces ha habido veteranos puertorriqueños de todos los conflictos bélicos en los que ha intervenido los Estados Unidos. El servicio militar ha sido tan generalizado que difícilmente encontremos una familia puertorriqueña que no haya contado con uno o más veteranos entre sus miembros. De la población hispana de los Estados Unidos, los puertorriqueños representan el mayor porcentaje activo en las Fuerzas Armadas. Seguramente todas esas razones han llevado al presidente Obama a reconocer el valor incuestionable de los soldados representados en el 65 de Infantería. There we go. Saludos, soy Mardelis Jusino y hoy les presentamos el primero de dos programas sobre un tema del que no se habla suficiente en Puerto Rico, los veteranos de Irak y Afganistán. Nuestro enfoque no es sobre hazañas heroicas, y muchas que hay, sino sobre los aspectos humanos de sus experiencias militares. Esperamos que al terminar las presentaciones tengamos una mejor perspectiva sobre los complejos matices de lo que implica ser un soldado puertorriqueño. Después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos exige al gobierno de Afganistán, controlado por el Talibán, que entregue a los miembros de Al-Qaeda y a Osama Bin Laden, considerados por Washington como responsables de los ataques. El Talibán se niega. Ante esa negativa, Estados Unidos lanza una operación que culmina con la expulsión del Talibán del gobierno en diciembre de 2001. En esa operación, Estados Unidos contó con el apoyo de una amplia coalición internacional, compuesta entre otros por milicianos afganos, Reino Unido y Canadá. Lo que comenzó con una operación para remover al Talibán del gobierno y eliminar a Al-Qaeda, se convirtió prontamente en una de control de daños y construcción de un Estado funcional. En el 2002, el Talibán comienza un largo periodo de insurgencia en el que se enfrenta a fuerzas internacionales en combate abierto sin éxito. A partir del 2005, adoptaron estrategias empleadas por los insurgentes en Irak, caracterizadas por el uso de bombas escondidas en carreteras y ataques suicidas. En el 2006, ante el cambio de enfoque por parte de Estados Unidos hacia la guerra en Irak, las operaciones militares en Afganistán pasan al control de la OTAN, aunque Estados Unidos sigue siendo la fuerza internacional más grande y de más peso en el frente de guerra. En el 2010, la OTAN anuncia la retirada de fuerzas internacionales para el 2014. En ese momento, el control militar y la seguridad del país será entregado al ejército y a la policía afgana. El acuerdo igualmente establece el compromiso de Estados Unidos de continuar el apoyo militar al gobierno afgano después de 2014. Muchos afganos apoyan el acuerdo ante el temor de que el retiro repentino de las tropas extranjeras signifique el caos y una guerra civil. Mientras yo estuve en Afganistán, fui un técnico de finanzas. Yo estaba tachado a una unidad de fuerzas especiales como mecánico de aviación. Estuve con los NMCB-14, son los Civis, es un batallón de ingeniería. La primera ocasión que se nos atacó perdimos un compañero que estaba en la parte delantera de nuestro convoy. En otra segunda ocasión perdimos 4 compañeros. Un compañero logró sobrevivir el ataque, pero otros 3 compañeros jóvenes, niños, básicamente personas que tenían 18, 19, 20 años, fallecieron justamente al frente, a las puertas de la base. En el escenario de combate todas las situaciones son difíciles. Un mortero explotó a unas 100 yardas de distancia y con el blast, pues, la explosión, me voló la explosión y me lastimé la cabeza y la espalda.
Nosotros en muchas ocasiones teníamos que trasladarnos en vehículos, específicamente lo que le llamamos MRAPs, vehículos como los Humvees, que usábamos para desplazarnos por la tierra, en tierra, de una base a otra. El peligro de tocar una mina y de recibir fuego enemigo siempre estaba ahí presente. Hay una preocupación, hay este sentimiento de que yo vi a fulano hace 3 semanas y pues a veces las cosas corren como una bolita de nieve. A lo mejor le pasó algo mínimo, pero cuando la voz llega donde ti, pues fulano estuvo a punto de morirse o está crítico, está en intensivo. Tú no sabes qué es lo que está pasando realmente. El ver tantos compañeros que salieron y nunca regresaron, la ceremonia, cualquier veterano que estuvo en Afganistán sabe que mínimo 10, 12 compañeros mueren diario. Eso llega al punto que se va acumulando y choca bastante. Muchos de ellos yo los vi. O sea, muchos de ellos pues salieron del campamento donde nosotros estábamos. Y después ver la noticia, mira, fulano murió en acción, el otro murió en acción, pues los mandaban a misiones. Y es un conglomerado de tantas malas noticias. O sea, claro, uno sabe que uno está en un ambiente hostil, un ambiente que hoy estoy aquí, no sé más luego dónde estaré. Pero por lo menos lo que uno recibe pues es un poco impactante, o sea, te va trabajando. El proceso de adaptación del soldado cuando regresa a su hogar es la parte más difícil de un conflicto. El acostumbrarte a dormir otra vez en una cama, acostumbrarte a tener un espacio grande, acostumbrarte a las variedades, acostumbrarte al contacto con otras personas, específicamente con tus familiares. Bien diferente cuando uno pasa un año en que uno duerme en el piso, uno, por decirlo así, tú no recibes un abrazo en ese año, tú no estás compartiendo de manera familiar con otras personas. La transición de cambiar una mente totalmente militar, defensiva y ofensiva a la vez, a un estado entonces pasivo, convertirse en un civil nuevamente, es un poco fuerte. O sea, muchas personas lo asimilan más rápido, a otros les toma más tiempo, pero ese espacio entre este punto que salgo a integrarme a este otro punto es bien cuesta arriba a veces, porque uno está uno regresa nervioso, uno regresa a cualquier ruido, una puerta que tiren, te hace brincar. Porque tú llevas 6 meses de una adrenalina y de estar haciendo cosas de cierta manera. Tú te levantas, tienes que trabajar, tienes que llevarte tu equipo para protegerte, tienes que estar vigilante todo el tiempo porque te pueden atacar. Hasta cuando tú duermes, pues te puedes ir a dormir al son de disparos, explosiones. Y cuando tú llegas de repente a tu vida cotidiana, todo cae en una línea totalmente horizontal. Lo que diría el americano, un flatline. Y tú estás de estos 6 meses de total adrenalina, a encontrarte con que te tienes que ajustar a una rutina que dejaste, para mí, 2 años antes. Y que todo el mundo entiende que como te ven entero en una pieza, mira, aquí está Noel otra vez, mira qué chévere, está gordito, está chévere, tú sabes. Que va a estar reaccionando a todas las situaciones de igual manera. Todo afecta de caso en caso, claro. Hay personas que más porque vivieron escenarios un poquito más fuertes, otros pues no tuvieron, no pasaron por ver un escenario de sangre, un escenario violento, un escenario de explosiones, un escenario... Y ellos pues quizás lo adapten un poquito más fácil, pero en el caso de las unidades que están metidas en lugares hostiles, pues la adaptación al mundo civil se nos hace un poquito más fuerte.
Personalmente yo perdí a mi hermanita durante mi movilización. Para mí fue un evento bien fuerte perder a mi hermana, puesto que yo estaba en combate. Uno piensa, wow, yo soy el que puede fallecer. Uno no piensa que un familiar de uno acá en tierras boricuas va a fallecer. Mi padre, a consecuencia de la muerte de mi hermana, también abandonó mi hogar. Los niños de mi hermana, en esos momentos cuando yo regresé, tampoco estaban en mi hogar. Cuando yo llegué a mi hogar, simplemente encontré una casa vacía. Volver a unir a mi familia fue una labor, porque constantemente cuando uno está en Puerto Rico, por ejemplo, uno está en contacto con su familia. Una vez uno está allá, uno no tiene comunicación tan frecuente con su familia. Generalmente, pues tú dices la palabra veterano y ya es disfuncional, no está ajustado, no está bien de la cabeza, tiene estas experiencias traumáticas. Hay un estigma con el veterano. El veterano, tú dices la palabra veterano y el veterano está loco. Punto. Eso es lo que hay. Porque muchos piensan que pues esa fue la decisión que tú tomaste, tienes que bregar con ella. Yo creo que la sociedad y su opinión del veterano es una opinión bien desinformada. Les falta mucho conocimiento y mucha perspectiva de quién en verdad nosotros somos y lo que hacemos. Creo que esto en parte se debe a la cobertura negativa mediática que constantemente tenemos en los medios noticiosos, quizás en la manera en que se nos ha pintado en generaciones anteriores. Los veteranos somos personas profesionales, tenemos una profesión, pero la única diferencia es que nuestra profesión involucra firmar nuestras vidas y ponerlas en la línea cuando se nos requiere para defender lo que queremos. Cuando yo llegué a Afganistán, yo llegué con una percepción equivocada a lo que yo me estaba fabulando. Porque nunca había estado en Afganistán y obvio, nosotros estamos del lado americano y vamos a ver lo malo que nos hizo a la nación y toda la gente que murió a causa del 11 de septiembre. Pero overall, por lo que pude observar, no compartir, pero lo que pude observar son unas personas bien espirituales, demasiado sencillas. Es un país tercermundista, ellos no hay lujo, es lo necesario. Muchos de ellos montan como unas tienditas, unos bazares, que en tu tiempo pues tú podías ir y comprar su producto. Conocí un afgano que tenía una tienda y sabía español. Porque él mismo a través de uno de estos programas de idioma sabía inglés y sabía español también. Y hablaba español conmigo cada vez que iba. O sea que fue tan y tan lejos, de repente aparece una persona que te habla español, además de los tuyos, pues es como que una alegría. Uno se va con la mentalidad de que uno va a enfrentar personas bárbaras por las cosas que uno ve en la televisión, en los medios, específicamente por ejemplo las noticias. Y para sorpresa mía, una vez llegado a Afganistán, me doy cuenta que la perspectiva negativa que se nos crea constantemente es falsa. Por lo menos porque recuerdo uno que siempre estaba, él quería aprender, él quería saber que era un cepillo de dientes, para qué yo uso un desodorante, para qué yo uso o sea, cosas que dices, wow, ¿cómo es posible a estas alturas que una persona no sepa para qué se utiliza o siquiera esta barra de jabón? La experiencia en Afganistán cambió mucho mi mentalidad. Yo me fui básicamente, yo me atrevería a decirle en mi mente un niño para el combate y regresé quizás con otro nivel de madurez. Y tú aprendes a valorar tu vida, aprendes a vivir
minuto a minuto al máximo que pueda. No tienes un minuto asegurado. Pero al estar en un lugar que es incertidumbre, el no saber el que va a pasar, te hace reflexionar y ver en retrospectiva tu propia película. O sea, y uno se autoanaliza y dice, ¿cómo soy? ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? Mi nivel de agradecimiento con la vida yo creo que definitivamente aumentó un 100%. También aprendí que hay muchas personas en el mundo que necesitan ayuda y que está de nosotros las personas que somos más afortunadas extenderles un brazo, extender nuestra ayuda hacia ellos. Aprendí que no todo el mundo es igual y que no por ser igual eso nos hace, debemos colocarnos en una posición de enemigos. Para analizar a fondo estos relatos que acabamos de ver, nos acompaña un panel de expertos y quisiéramos comenzar con el contexto histórico. Doctor, estos soldados relatan que no son bien vistos cuando regresan luego de la guerra y que ser veterano es igual a ser disfuncional. ¿Por qué eso es así? Y si siempre fue así en nuestra historia. Bien, no siempre fue así. Cuando la Segunda Guerra Mundial finaliza y regresa el Regimiento 65 de Infantería, que había estado en Europa, aquí se le dio un recibimiento de héroes y todo el mundo se sentía realmente orgulloso de la participación del 65 en la guerra, así como también de la participación de los regimientos de la Guardia Nacional que habían estado en la zona de Panamá y en la zona del Pacífico. ¿Es la guerra de Vietnam la ruptura yo en creo la que ahí forma es en que donde el viene país ve el veterano? en parte la ruptura, porque hubo una decisión política consciente del presidente Lyndon Johnson de no llamar al servicio activo a la Guardia Nacional ni a la Reserva. Y eso implicó que el ejército regular, que obviamente no era muy grande, fue el que tuvo que cargar con el peso de la guerra de Vietnam y donde muchos veteranos, incluyendo aquellos que habían sido reclutados y habían ido de reemplazo, muchas veces tuvieron que ir más de una vez y algunos de ellos pues incurrieron en el uso de sustancias controladas o llegaron con problemas de trauma por las experiencias que habían vivido y entonces pues vino a desarrollarse una idea de que mire, los veteranos de Vietnam prácticamente todos eran locos y había que tener cuidado con ellos. Y a eso se añade el aspecto de las protestas que hubo en ese proceso que fueron cambiando el paradigma de cómo vemos un veterano. Y todavía hoy, aunque yo creo que cada familia, por lo menos una persona activa en el servicio militar tenemos. Sin embargo, eso es parte de la carga emocional que trae ese militar cuando regresa de vuelta a su país. Es interesante porque cuando estos soldados llegan a la batalla, ellos están enfrentando la probabilidad de que en cualquier momento pueden perder la vida. Cuando un ser humano está ante la disyuntiva real de que su vida puede terminar en cualquier momento, comienza entonces a interiorizar lo que nosotros llamamos, a entrar en un nivel de conciencia donde empieza a buscar el sentido último de su vida. ¿Qué yo hago aquí? Lo dijeron ellos de una manera tan bonita. ¿Qué yo hago aquí? ¿Qué es mi vida? ¿Para qué cuenta? ¿Para qué es este sacrificio? Empiezas entonces a solidarizarse con el hermano, con el compañero de batalla, con el que mataron, con el que desayunó conmigo y ya no está. Comienza a identificarse con el que está peleando, con el que está luchando. Este es mi enemigo, pero es un ser humano igual que yo. Es decir, que empezamos entonces empezamos a ver un fenómeno curioso que se da en el soldado, que todo aquello que dejó atrás ya deja de ser importante, porque lo que es importante es mi vida y la de ese compañero que depende de mí, y empieza entonces a integrarse en lo que nosotros llamamos, a insertarse en un nivel superior de conciencia. Empieza a darle importancia a lo que realmente la tiene.
empieza a cuestionarse y en ese cuestionamiento encuentra su sentido último. Su sentido último de vida es que yo soy una persona valiosa, yo soy importante y tengo que conservar esta vida. Y aunque yo no entienda por qué estoy aquí y a lo mejor no puedo decir con exactitud qué me mueve, yo sí sé que este compañero mío es importante. Y entonces estas personas vienen diferentes y lo dijeron. Estos hombres dicen, llego y encuentro mi familia diferente, distinta. Muchos se han desintegrado, no nos entienden, nos llaman locos. Es interesante porque yo quiero decirte que los que son diferentes son ellos. Ellos no son los mismos seres humanos que se fueron. Ellos no pueden volver otra vez y decir, ahora tengo, mira, hasta ahora uno de ellos decía, tenía la adrenalina en high, me movía, sabía por dónde iba y tenía que estar todo el tiempo cuidando a los demás y bien pendiente a lo que hago. Y de este momento ahora tengo que ir a un flatline, es uno de ellos también dicho. Un flatline es a vivir por vivir, a retomar mi trabajo, a volver a insertarme en una vida donde no se toma en consideración lo que es verdaderamente importante y no nos entienden, que esa es la gran tragedia. No nos entienden, no nos comprenden, no los pueden comprender, porque ya ellos son personas diferentes. Hablamos de unas experiencias que se tienen en el escenario de guerra y llama la atención muchas veces asuntos, experiencias que los marcan o que los hacen identificarse con ese otro que es el enemigo y de momento ya no es tanto el enemigo. Veíamos a un militar que contaba cómo conoció a un afgano que hablaba español. ¿Cómo eso cambia, verdad, la perspectiva de ese militar, profesora? Sí, fue bien interesante. La lengua es realmente el instrumento con el que construimos nuestra identidad y es también el instrumento con el que nos podemos sentir parte de esas estructuras de dominación, ¿no? De poder. Así que imagínate un soldado puertorriqueño en un país extranjero, pero para colmo que sus compañeros tampoco hablen su lengua materna. Hay una doble alienación, ¿no? Así que el contacto con la lengua materna es lo que le devuelve un sentido de identidad, ¿verdad? Lo hace sentir de cierta manera en casa. La patria es una lengua también, ¿no? La lengua es una patria. Y Emilio Díaz Valcárcel tiene un cuento fabuloso que se llama El soldado Damián Sánchez, donde ocurre exactamente lo mismo. El protagonista encuentra a un coreano que habla español y se vuelve su mejor amigo, aún siendo un coreano, porque es la lengua lo que los hermana y lo que les permite construir una identidad y sentirse de cierta manera en Hablamos control. de un aspecto bien interesante porque el puertorriqueño que va a la guerra no necesariamente es igual que el norteamericano que va a la guerra. Tenemos varios grupos, inclusive el afroamericano que va a la guerra. Y sabemos que en el contexto histórico hubo guerras donde los batallones estaban segregados, no los mezclaban. Eso se mezclan ahora, ¿no? Sí. Pero sigue habiendo una serie de diferencias, ¿verdad? Entre el militar puertorriqueño, el norteamericano, el afroamericano, que es norteamericano también, ¿no? Así que es bien interesante cómo se puede dar esa dualidad, ¿no? De lo que va ocurriendo allá y cómo les afecta a ellos. Ciertamente, el ejército no estuvo integrado hasta que el presidente Truman en 1953 ordenó la integración de todas las tropas afroamericanas que estaban en unidades separadas, pues se integraron todas de ahí en adelante y formaron parte de las unidades regulares del ejército. Hoy día, por ejemplo, hay cerca de un 26% de hispanos que están sirviendo en el ejército de los Estados Unidos, no solamente puertorriqueños, sino también mexicanos o americanos y otros hispanos que utilizan el servicio militar como un vehículo para adquirir eventualmente la ciudadanía norteamericana, porque no es necesario para tú servir en el ejército ser ciudadano americano. Y por eso tú vas a encontrar que hay salvadoreños, o hay ecuatorianos, o hay nicaragüenses, o hay guatemaltecos que han utilizado el servicio militar como un instrumento para poder ganar la ciudadanía americana. Para concluir esta discusión, ¿hay desinformación, como señalaron algunos militares, en relación a lo que enfrentan, en relación a lo que es la guerra?
¿Son los medios de comunicación en parte responsables de la incomprensión del soldado cuando regresa a casa? 100%. No tienen una idea de lo que estos soldados pasaron, no tienen una idea de cómo su mundo psicológico se desconstruyó para construirse en el escenario de guerra y cómo ahora le exigen que vuelva a construirse nuevamente lo que dejaron, siendo ya personas diferentes. Y como dicen, esa fue tu decisión, Bueno, y como dicen claro, en la calle, pues como- brega con no, eso. Claro, Y porque usted es militar. el ejército hoy día es voluntario y la reacción de mucha gente es, bueno, tú lo escogiste y tú sabías cuáles eran los peligros inherentes a entrar al servicio militar. Pues ahora tienes que ajustarte a esa decisión y a esa situación. Y hay una cosa que es diferente hoy día. Hasta la guerra de Vietnam, la movilización de la Guardia Nacional, de unidades de Guardia Nacional y de reserva, implicaba una orden presidencial. Hoy día, la movilización de las unidades de la Guardia Nacional y la Reserva de Puerto Rico, que han participado en todos los conflictos desde Kosovo, Irak y Afganistán, es una acción que toma el Departamento de Defensa y donde ordena la movilización de X o Y unidades. ¿Por qué? Porque el ejército no tiene todos los elementos necesarios para poder desarrollar una campaña completa, porque parte de esos elementos son miembros, son unidades que están en la Reserva o en la Guardia Nacional. Agradecemos al panel y por supuesto a estos veteranos por compartir sus experiencias con nosotros. Y sin duda podríamos estar hablando mucho más tiempo sobre este interesante tema, pero dejémoslo ahí por el momento. Tienen una cita con nosotros nuevamente el martes que viene, cuando presentaremos el programa sobre Irak. Buenas noches.